Muy bien, vamos a responder las preguntas que nos han formulado. La primera es, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en la difusión de prejuicios y estereotipos? Bueno, yo considero que los medios de comunicación cumplen y tienen un rol crucial en la formación de opiniones y percepciones, ¿no? Los medios de comunicación sabemos que pueden perpetuar, asegurar, ¿no? Influir con prejuicios, con estereotipos, ya sea a través de la priorización de los contenidos, la representación un poco sesgada que puedan tener de ciertos grupos, lo que puede llevar, por supuesto, a generar estas etiquetas en todo ámbito, ¿no? La priorización de los medios informativos, en los medios que producen contenidos de ficción, de no ficción, cuando establecen los perfiles de los personajes, en fin, allí pueden, por supuesto, influir con esto de la discriminación y la violencia. Sin embargo, también tienen, por supuesto, el poder de asumir como un desafío, ¿no? Y romper estos estereotipos, promover una sociedad más igualitaria, con mayor inclusión. Luego dice la pregunta, ¿qué consecuencias tienen los prejuicios y estereotipos en la vida de las personas y en la sociedad en general? Bueno, los prejuicios, estereotipos, el etiquetar, pues trae graves consecuencias en la vida de las personas individualmente, como tales y como parte de la sociedad donde nos podamos insertar. Pueden llevar, por supuesto, a la discriminación, a la violencia, a la desigualdad, la exclusión social. Bueno, se generan brechas y posiciones que no son pertinentes, ¿no? Son taras de alguna manera que se establecen en el colectivo y que generan enfrentamientos, de pronto también aferraciones a ideas absurdas, ¿no? Fanatismo, en fin. Y sin duda afectan la salud mental, el bienestar de las personas que son objeto de estos prejuicios también, por supuesto, porque tiene una carga violenta, ¿no? Una carga violentista. Considera inevitable la influencia de los medios de comunicación a través de la agenda SETI, por ejemplo, de la aguja hipodérmica, entre otras, sobre las personas o pueden limitarse a dar información. Bueno, yo considero que la influencia de los medios de comunicación es inevitable, ¿no? Hasta cierto punto, debido pues a estas teorías, como hemos visto, como la agenda setting, la aguja hipodérmica. Sin embargo, los medios de comunicación también hay que tomar en cuenta, pueden optar por limitarse eh, o proponer filtros para que su información sea más objetiva, más equilibrada. Esto responde, por supuesto, a sus intereses, responde a las personas con las que establecen una línea editorial, con las que se comprometen, por supuesto, con su propósito, con su compromiso social que debe asumir un medio de comunicación. Y esto también, pues, responde a que tengan efectivamente una política, una cultura, un compromiso ético, profesional dentro del medio, que asuman con cabalidad su responsabilidad dentro de la sociedad. La otra pregunta es, desde el punto de vista de la sociología, ¿es importante que los medios de comunicación de alguna manera cumplan estas teorías o no hay necesidad? Bueno, un sociólogo quizá nos podría dar una opinión un poquito más precisa, pero desde mi muy particular punto de vista, yo creo que es importante que los medios de comunicación sean conscientes, ¿no? Yo creo que son conscientes del poder que ejercen a nivel de influencia y responsabilidad. Creo que son conscientes de la vulnerabilidad también que tienen los destinatarios, los receptores, en un tiempo, por ejemplo, de posmodernismo, donde hoy en día las emociones priman, hoy en día donde estamos invadidos, ¿no? Como una infoxicación, porque hay muchísima información y hay riesgo de que mucha de esta información sea falsa. Hay un espacio ahí que asumimos también, yo creo, desde los medios de comunicación con responsabilidad, porque, por ejemplo, tienen que verificar la información, por eso que hoy en día en muchos medios de comunicación
tienen este compromiso con la verificación de información, se certifican, se acreditan con el fast-checking, ¿no? Eso es importante que los usuarios entiendan de que los medios de comunicación están haciendo esfuerzos para que de alguna manera, pues, exista un rol cabal, ¿no? Que su influencia y su responsabilidad se mantenga. Entonces yo creo que hay acciones tanto positivas, por supuesto, de algunos medios y algunos que de pronto no tienen mayor acción al respecto, ¿no? Y aprovechan su posición quizá para influir en la sociedad y, bueno, afianzar quizá efectos negativos, ¿no? La otra pregunta es, ¿qué iniciativas o estrategias conoce usted que están implementando las instituciones para prevenir el crecimiento de la corrupción en las fuerzas de seguridad? Bueno, las instituciones, bueno, al parecer no hay políticas claras, ¿no? Al respecto. Sería importante que se genere un plan estratégico a largo o mediano, largo plazo, pero que tenga también, por supuesto, acciones específicas ahora. No se trata solo, entiendo, de combatir, ¿no? De restringir, castigar, que es pertinente, por supuesto, pero también hay que identificar cuál es la necesidad, el trasfondo de las personas que se están viendo atraídas por ser parte de de este espacio de delincuencia, ¿no? Debe haber un vacío ahí y ese vacío hay que combatirlo. Yo creo que ahí se establecen estrategias a largo plazo. Creo que es importante que se vayan que se vayan disminuyendo las brechas de pobreza en nuestro país, que haya acceso igualitario en muchos sectores a la información, a la educación, por supuesto, a despertar talentos también en distintas áreas, en distintas vocaciones que puedan tener los jóvenes y que entiendan que ese camino es el más apropiado y no el verse tentados, que sean invitados, ¿no es cierto? A veces obligados a integrar bandas de delincuencia, a veces desde muy temprana edad, lo cual obviamente corrompe ya a este ciudadano. Y sería importante que estos espacios de deporte, de arte, de educación, estén muy cercanos a esos puntos vulnerables o entiendo que desde el Estado deben mapear cada uno de estos espacios donde se establecen datos o estadísticas que son de alguna manera alarmantes, ¿no? En el torno a la delincuencia y allí es donde se debería establecer estas, estas políticas o estas estrategias o estas instituciones, ¿no? Que de alguna manera, pues, establezcan una oportunidad para jóvenes y se alejen un poco de, repito, actos delictivos. Y bueno, nos hemos dado cuenta que en la política, como actualmente nos encontramos, pues no hay una planificación. Siempre se caracteriza por más improvisar a veces. eh, ¿Y por qué? Pues las personas van cambiando y nos hemos dado cuenta también que las personas que asumen estas responsabilidades quizá tengan efectivamente una formación y una educación importante, mapeado e identificado la formación de algunos ministros y efectivamente tienen pues educación y maestrías y doctorados y creo que es muy valioso ello. Sin embargo, en la gestión pública no son tan eficientes, no son tan eficientes. Entonces hay que encontrar también quizá en esos perfiles de las personas, no solo quizá la formación, sino también algún perfil que permita que puedan desarrollar acciones inmediatas, que sean gestores, ¿no? Que puedan implementar medidas. Entonces, hay un liderazgo, ¿no? Me parece que es valiosísimo ello para establecerse dentro de esos perfiles de las personas que asumen estas políticas como, repito, en estas encargaturas o cargos.
También entiendo que incluyen, pues, o deberían de incluirse con más fuerza aspectos de transparencia, con más. em, y también compromisos con la ética. Y seamos conscientes, ¿no? Quienes asuman estas responsabilidades y cometen errores eh, visibles, ¿no? Evidentes, pues tienen que aprender a reconocer y dar un paso al costado. No podemos permitir que se pueda dar oportunidades a personas que cometen terribles errores en la administración pública y se mantengan allí, ¿no? Se mantengan allí. Quizá esa realidad en un entorno privado, en otras circunstancias, no sea así, ¿no? Cuando hay errores terribles en la ejecución de políticas, en fin, siempre se reclama en lo posible, por supuesto, eficiencia, ¿no? Y si alguien comete algún error, tiene que dar un paso al costado y reconocer que quizá sus habilidades para esa encargatura no son las pertinentes, ¿no? Eso es importante, más allá de tener o responder a intereses eh, personales, ¿no? Hay que aprender a servir a la ciudadanía y no servirse uno mismo. Bueno, la verdad que ese enfoque, esa perspectiva no se tiene en cuenta en los servidores sociales. Pareciese que ellos están para hacernos un favor, pareciesen que ellos no entienden de dónde proviene su posición en el Estado, ¿no? Pareciese que hay una miopía ahí, ¿no? Un desenfoque, y eso, ¿verdad? Eso preocupa, ¿no? Eso yo creo que se debe de inculcar que el servicio em, hacia la sociedad desde cualquier cargo del Estado es justamente para honrarlo y debería ser una, 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 una misión que una persona asume con absoluto respeto, compromiso ético, para que dé un bienestar hacia el prójimo. Esa mirada a veces, la verdad que se extravía en los servidores públicos y más bien tienen una mirada más personalísima y se benefician inclusive de su puesto, del lugar en el que están, lo cual pues no corresponde, ¿no? En lo absoluto, la verdad. Eso es de no creerse y real y lamentablemente vemos que hay personas así que han escalado al servicio público, al poder o a los distintos espacios donde se hace, por supuesto, el servicio a la ciudadanía, ya sea ejecutivo, judicial, ejecutivo, legislativo, cual fuese, ¿no? El espacio. Es la misma perspectiva, es servir a la población, servir, ¿no? Con humildad, con empatía, ¿no? No pues con este interés personalísimo de beneficiarse uno mismo, pero desgraciadamente existe esa mala posición de muchos servidores públicos. Habría que erradicar eso. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las autoridades para combatir eficazmente la delincuencia y la corrupción en el país? Em, yo creo que la corrupción, ¿no? La corrupción. Cuando no hay voluntad, pareciese que esa voluntad también fuese parte de, porque no reacciona, ¿no? No reacciona. El otro elemento será quizá que se les direccione mayores recursos, mayores capacitaciones, eh, una interconexión, ¿no? De modo tal que lo digital sea efectivamente una oportunidad para afianzar más estas políticas de lucha contra la delincuencia y la corrupción, más allá inclusive de sanciones drásticas,
que obviamente permitan que estas personas que son parte de estos actos no tengan proximidad en adelante para volver a acceder, ¿no? A estos cargos, en fin. Pues yo creo que son esos algunos aspectos importantes que son como barreras, obstáculos, ¿no? La corrupción dentro de las propias fuerzas de seguridad, que a veces evidencia que existe, la impunidad también, y como repito, esa falta de voluntad política. Esto, pues, de alguna manera, me imagino que limita que exista un combate, un enfrentamiento eficaz a la delincuencia y la corrupción. Y la desconfianza de la población en las instituciones, esa es la consecuencia, ¿no? Esa es la consecuencia. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Habría que mirar, ¿no? Experiencias de otras realidades. Efectivamente, quizás sus contextos, sus situaciones sean distintas, pero podríamos implementar y de pronto adaptarlas a nuestro entorno. Si no somos capaces nosotros mismos de desarrollar una estrategia que permita desterrar la delincuencia y la corrupción en el país, porque ya son muchos años en ello, hay que mirar otras experiencias, quizá no aplicarlas como existan en esos modelos, eso efectivamente también es pertinente. Las circunstancias, los contextos, los problemas son muy particulares, pero hay que asumir alguna medida. No podemos ser indiferentes, no puede haber una falta de voluntad y no puede haber una improvisación para combatir esto cuando el otro lado, es decir, la delincuencia, la corrupción, sí lo tienen muy bien planificado, ¿no? Se nota que tienen una estructura, una organización. Entonces, imagínense, el combate tendría que ser también con una estrategia más fuerte, más sólida. Eso sería.